Buenas, estamos aquí para hablar sobre el libro Mi vida y mi trabajo de Henry Ford para la asignatura Diseño de Sistema de Producción con el profesor Luis Gamborena. Nosotros somos el grupo 2, conformados por Alejandro Pérez, Edgar Ventura, Derek Mesa, José Cruz y quien les habla, Shalia Castillo. Sigue. Como introducción del libro tenemos que este libro, Mi vida y mi trabajo, es la autobiografía de su autor, o sea, Henry Ford, aquel gran revolucionario empresario que fundó la compañía automovilística Ford Motor Company. Este es un libro en el cual se plantea desde el inicio de sus tiempos, antes de fundar la compañía, hasta luego, ya que este forma parte, este narra más o menos la mitad de su vida. Sigue. En primer lugar, tenemos el capítulo 1 del libro llamado El comienzo del negocio, en el cual Ford nos expresa que si se tiene una buena idea, para empezar, es mejor pensar en cómo mejorarla que buscar por otra idea, ya que tener una buena idea es de por sí mucho y es mejor mejorarla que buscar más. Este también decía que las máquinas son para los mecánicos lo que los libros son para los escritores y que si esto tuvieran el cerebro necesario, la aplicaran sus ideas en estos. También decía que la gente sabia es tan sabia y práctica que saben hasta qué punto algo no puede ser hecho. Este decía que la gente sabia siempre sabía las limitaciones y que por eso él nunca empleaba expertos que estuvieran recién saliendo, ya que si alguna vez él decía que quisiera aniquilar a su oposición, él decía que él los llenara de expertos, ya que estos se pasarían todo el tiempo dando consejos en vez de hacer su trabajo. También decía que ningún trabajo es complicado si estás interesado en este y que tener amigos y familiares que crean en ti es de gran ayuda, ya que por su parte Henry Ford no tuvo ese gran apoyo necesario porque incluso su padre no quería que él se dedicara a esto, ya que, o sea, él pasaba el tiempo ofreciéndole X hectáreas de tierra para que él dejara de lado su sueño. Ford decía que si se tenía un plan y se trabajaba en cada detalle de este antes de empezar a desarrollarlo físicamente, era mejor, ya que cuando se tenía un plan y este se pensaba profundamente, se perdería mucho menos cantidad de tiempo que pensando en una idea y lanzándola automáticamente. También decía que muchos inventores fracasan porque no distinguían entre el planear y el experimentar, ya que simplemente planeaban y experimentaban al mismo tiempo en vez de tomar su tiempo en planeación. Continúo. En el capítulo número 2, titulado Lo que me enseñó el negocio, podemos ver que Ford dice que el dinero debe verse como un resultado del trabajo y no antes de este, ya que esto era una característica que llevaba a negocios a no ser tan fructíferos, ya que estos pensaban en que el dinero debía verse primero que el trabajo y que no era un resultado. También Ford decía que un cliente insatisfecho es una fuente de gastar, dinero arreglando un trabajo que debió haber sido hecho bien en primer lugar. También dice que si un hombre hace su trabajo correctamente, su precio y sus beneficios se harían cargo por sí solos. Si un hombre hiciera bien su trabajo, el precio que obtendría por su trabajo, sus ganancias, etcétera, llegarían a él por sí mismos y no tendría que preocuparse, ya que su trabajo hablaría por sí mismo. El dinero no vale una cantidad específica porque no hará nada por sí mismo. El dinero es lo que tú lo pones a hacer, decía Henry Ford, ya que el dinero tú lo podías usar para comprar maquinaria que de ahí podías poner a hacer algo más. La peor propaganda es un cliente insatisfecho. Ford decía esto ya que al tener un cliente que hablara mal de su empresa con más clientes, esto podía propagar rumores que no iban a ser buenos para su empresa. Los hombres de negocio fracasan porque se acostumbran a lo antiguo. Esto ocurre a que los hombres de negocio a veces se estancan en un solo puesto para no salir de su zona de confort y no se atreven a cambiar.
Y por último, que concentrarse en la competencia no es nada más que una distracción. Y que también siempre hay gente que quiere comprar un buen servicio por un precio justo. Continúo. En el capítulo 3, titulado Comienza el verdadero negocio, podemos ver que el uso de la palabra estandarizar puede llevar a problemas, ya que estandarizar no es simplemente tomar el artículo, no debería ser simplemente tomar el artículo mejor vendido para concentrarse en él, pero por lo general así es que se toma, ya que toman el artículo que se puede fabricar y se puede vender más fácilmente sin pensar en el público, ni en el estilo, ni en el diseño, solamente en el precio y en los beneficios que puede generar aquella empresa. Crear productos por el simple hecho de lanzar algo nuevo cada año es un mal servicio, ya que no se está pensando en lo que se va a lanzar al mercado, ni se está tomando en cuenta lo que quiere el público. Ford estableció diferentes requisitos para sus agentes, de forma de que estos fueran los mejores que él pudiese encontrar. Ford estableció unos, por así decirlo, unos requisitos para la redundancia, que eran, por ejemplo, que el taller tenía que estar adecuadamente equipado, tenía que tener una buena limpieza, los repuestos tenían que ser lo suficientes, y de esta manera él trataba a sus empleados muy bien y pagaba los salarios más altos para tener un servicio de muy buena calidad. Continúo. En el capítulo 4, titulado El secreto de la producción y del servicio, podemos ver que ningún negocio puede mejorar a menos que se le preste la mayor atención posible a las quejas y las sugerencias. Ford dice esto ya que si hay algún defecto en algún servicio, este debe ser investigado al instante y rigurosamente, pero cuando también dice que si una sugerencia solamente está enfocada en una minoría y es algo que tiene que ver con el diseño o el estilo, y puede ser meramente personal, hay que tomarlo en cuenta también. Ford dice que no se cambia un buen producto por cambiarlo si solo el 5% de los clientes se quejan por algo como el estilo, como dije anteriormente. Y también dice que ningún fabricante puede decir yo construí este negocio si está requerido miles de hombres para construirlo, ya que esto ha sido una producción en conjunto y que todo el empleado que ha contribuido en este ha hecho algo. Buenas. Voy a hablar ahora sobre Comienza la verdadera producción, que este viene siendo un capítulo sobre el libro de Henry Ford. Este capítulo habla sobre lo que es la producción de su empresa y los métodos que la guiaron a establecer la producción en esta. También nos vas hablando que el ser humano no es capaz de producir mediante el trabajo manual la mercancía suficiente para cubrir todo el consumo del mundo. Se va hablando sobre lo que fue el avance de la experiencia científica, que un trabajador en condiciones de alto rendimiento cuádruple del que era capaz de realizar hace pocos años. Esto lo va haciendo gracias a que si se hacen varios montajes de pruebas, se puede tomar el tiempo y en base al tiempo se pueden ver las operaciones que estuvieron de más, y gracias a esto ellos pudieron diversificar, en pocas palabras, lo que fue el montaje del chasis, ya que hubo un montaje en base, creo, como 13 personas y fue como 12 horas. Ya luego, cuando hicieron otro montaje, lo hicieron con 6 personas y este tuvo una reducción de como 6 horas, que al fin y al cabo fueron 5 horas y 53 minutos, que le tomó lo que fue montar el chasis en sí. Eso lo fueron logrando en base a los experimentos hechos para el montaje de los carros, que ellos iban viendo cuál le daba más eficiencia, y también se fue hablando de lo que es la reducción de lo que era la manipulación en sí del chasis, que eso simplemente, si tenía un ejemplo, una pieza, 12 operaciones, esto se reducía en la tercera parte, o sea, que 3 personas se encargan de hacer las 12 operaciones. Para lograrlo, yo lo que fueron haciendo fue un sistema de montaje que consistió en hacerle llegar los objetos a manos de los obreros y no viceversa. En todas las operaciones partieron de 2 grandes principios, que eran generales. Hacer posible no hacer nada que no tenga ningún superflujo. En pocas palabras, el superflujo es una función que es innecesaria.
La parte 2, no permitir en ningún caso que tenga que fatigar el cuerpo sin provecho, inclinando hacia los lados o hacia adelante para que no hubiera una mayor fatiga en los trabajadores. Siguiendo las normas generales que lo veían para conseguirlo, eran las siguientes: colocando tanto herramientas como trabajadores, haciendo un orden natural para las operaciones, de modo que toda pieza recorra lo que es un camino más limitado, lo más limitado posible. Para la segunda parte, los empleados se asembleaban planos de deslizamiento o medios similares de transporte, para que el trabajador, después de terminar la operación, lo ponga en este y pase al siguiente operario, para así no hacer ningún movimiento que sea innecesario. También la tercera parte fue construir una red de planos de montaje, para aproximar y alejar en intervalos adecuados las piezas que deben montarse. Siguiente capítulo, por favor. En este capítulo se va hablando sobre el hombre y la máquina. Se habla sobre el llamado genio organizador, que estos llegan a crear gigantescos esquemas que representan lo que son los árboles genealógicos, que son ramificaciones detalladas de autoridad, o sea, los títulos y las funciones que tienen estas en la empresa. Esto es lo que va haciendo es que dentro del límite estricto se hace este árbol genealógico, que funciona toda tal persona y así sucesivamente. Y mediante a esto se basa lo que es la comunicación entre los departamentos, que si uno se quiere contactar por otro, tendría que pasar por un auxiliar y pasar por aprobaciones hasta llegar al jefe de departamento que se quiere comunicar. Para Ford, esto no era necesario que otro departamento sepa lo que suceda en el otro, ya que él mismo se podía encargar de lo que sucede. También él iba hablando sobre lo que eran los títulos, que no estaban en su empresa como tal, simplemente los títulos que eran legales, ya que de esta manera favorecía lo que era una mejor comunicación entre los empleados, ya que para él un título equivale más a sí mismo, o sea, para él un título es una decoración y lo acompaña con el lema siguiente: el poseedor tiene por única obligación el darse importancia a sí mismo, considerando a las demás personas como sus inferiores. Y otra frase que él decía: oh, eso no es asunto de mi departamento, que esta simple oración llevó o sea, a muchas empresas a la ruina, ya que simplemente tenían que comunicarse con otro departamento y al quedar a una distancia bastante grande, se perdían producción. Entonces él prefería que simplemente se encargara ese departamento de ese problema que tenían en sí. Finalizando, se habla sobre lo que es el hombre, que si se le da una dotación de libertad de acción y desarrollo, este va a encontrar una finalidad a su servicio. Siempre van a estar dispuestos a emplear tanto fuerza física como mental, lo cual lo lleva a mejorar las ejecuciones de las operaciones, que llegan a ser bastante simples. Siguiente capítulo. En el capítulo se va hablando sobre lo que es el horror a la máquina. Este comienza sobre el trabajo de lo que es el trabajo repetitivo, el cual es hacer una operación idéntica con procedimientos exactos. Esto hace que algunas personas le tengan cierto horror a la máquina, pero para otros no es exclusivo, ya que no tienen que hacer trabajos donde se combine lo que es el esfuerzo mental y físico, haciendo hincapié que los creadores o pensantes aborrecen este tipo de trabajo que es monótono. Y en pocas palabras se burlan de lo que son las personas que aman ese tipo de trabajo en sí. Así, esto lo hacen base ya que prefieren aportar a la mejora de sus trabajos. Se habla luego que los hombres son enemigos de los cambios que ellos mismos no propongan, ya que al cambiarlo quieren volver al área donde están anteriormente por costumbre, ya que hacer una operación continua en varias ocasiones, ellos van encontrando métodos para su mejor comodidad y tienen mayor eficiencia en esto. También va hablando que cuando la oficina de contratación admite un hombre, se persigue la idea de asignarle lo que es un trabajo adecuado a sus capacidades físicas. Y si éste no puede cumplir con esas funciones, se le asigna lo que es otro departamento en el cual pueda cumplirlo. Luego él va hablando sobre lo que son las clases A, B y C, que estas abarcan lo que son de 10 a 30 operaciones distintas. Esto habla que cuando se contrata a una persona pasa por la C, y ya cuando estos están adiestrados pasa a lo que es la B. Y no llegan hasta la clase A, bueno, llegan a la clase A ya cuando estas personas se sienten capaces de crear tal posición, y mayormente se le dan cargo de inspecciones o encargado de herramientas. Él también clasificaba la práctica de los accidentes,
La primera era los defectos de construcción, segundo, defectos de máquina, 3, insuficiencia de espacio, 4, falta de dispositivos de protección, 5, falta de limpieza, 6, luz defectuosa, 7, aire deficiente, 8, vestido impropio, 9, ligereza, 10, ignorancia y 11 de lo que era el decaimiento mental. Y la 12, falta de cooperación. Él daba esta clasificación ya que él, como tal decía, en su empresa eran muy pocas las que se incumplían, o sea, no sucedían casi ninguno de esos accidentes. Lo más que podían suceder eran lo de la falta de cooperación a veces y lo que era el vestido impropio en sí. Pero entre todas la tenían manejada ya. Siguiente capítulo. Ya en el siguiente capítulo se habla sobre lo que son los salarios, que comienza hablando que ningún fabricante de mentalidad moral puede sostener un negocio con simplemente materiales que sean más baratos para producir lo que es un mejor artículo. Hablando que todo negocio que emplea más de una persona viene siendo una sociedad comercial, haciendo relación que el capital y el trabajo no pueden ser partidarios opuestos, ya que están asociados, ya que si uno va contra el otro, lo que hace es perjudicar la asociación en sí. Hablaba también que la ambición es lo principal, que esto viene a ser, consiste en pagar lo que es un salario más elevado que toda su competencia y obteniendo su mayor rendimiento del trabajo. Claramente, si tú pagabas, iba a ser un trabajo y hubiera sido que es bien hecho y se buscaban las mejores personas para esto. Estas fueron algunas cuestionantes o preguntas que se hacían en estos capítulos. ¿Cuánto debe pagar el dueño y cuánto debe percibir lo que es el empleado? Todas esas cuestiones, él decía que eran secundarias, que el problema está en averiguar cuánto es capaz de pagar la empresa. Y es evidente que en ningún negocio los casos pueden exceder a lo que son de las entradas, teniendo en cuenta que los sueldos tienen sus límites, ya que si una empresa produce $100,000, es imposible que se distribuya 150 de esos $100, ya que en cálculos exactos se distribuye como entre 666 empleados. Luego habla sobre los sueldos que se examinan, o sea, los sueldos elevados, que viene en base a lo que es la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que se entiende por sueldos elevados? Según la sección corriente de la palabra, los sueldos elevados son si se examina lo que se pagaba hace 10 años, pero esto no quiere decir que se trate de sueldos más que de los justos. Luego habla sobre la otra pregunta, que es ¿qué tipo prudencial de vida puede pretender el trabajador como recompensa? Él dice que es absurdo justificar lo que es el salario como lo indispensable para mantener al trabajador, ya que el coste de vida depende, ante todo, de lo que es el rendimiento de la producción y del transporte, y que si esa tiene una buena dirección, pueden producir lo que son sueldos elevados y abaratar lo que es la vida del empleado, teniendo en cuenta que el salario debe satisfacer todas las obligaciones del obrero dentro y fuera de la empresa. Bueno, me encargaré de continuar con el tema con el siguiente capítulo, que nos dice que un negocio siempre puede ser productivo. Al comienzo de este capítulo, Henry Ford nos plasma la idea motriz que debe seguir una industria para que ésta prospere. Aquí esto no habla de cómo las empresas muchas veces se proyectan o se creen, de hecho, para ganar, directamente para conseguir ganancias. Lo que no se toma en cuenta es que esto debería ser algo secundario, ya que una industria al crearse tiene que tener un objetivo principal, que es satisfacer de sobremanera a las personas, es decir, crear un producto que sea comercializado entre muchas personas y que este producto les mejore la vida y que sea obviamente fácil de obtener, o sea, con precios bajos. Aquí también se nos habla de cómo un ingeniero tiene que ser capaz de adaptarse a las diferentes temporadas, ya que obviamente existen muchos tipos de productos, pero hay productos específicos que se venden en ciertas temporadas más que en otras. Por lo tanto, es necesario irse adaptando a la temporada en cuestión. Esto nos pone un ejemplo principalmente de cómo si se es consciente de que se acerca la temporada alta, se tiene que pedir el material que se vaya a usar y que sea suficiente para cubrir la demanda que se va a producir. Por lo tanto, que si se queda corto a la hora de pedir la materia prima, eso va a generar pérdida, ya que no se va a poder producir todo lo que se debería. Por otro lado, cuando es una temporada baja, se tiene que saber adaptar, no comprando en exceso la materia prima, ya que eso probablemente genere pérdidas, ya que no se va a terminar vendiendo
más adelante. Por lo tanto, es importante mantener el balance. Aquí también él nos habla de cuáles son las bases para obtener la prosperidad. Principalmente para que un negocio prospere, este tiene que llegar a la mayor cantidad de público posible y tiene que saber adaptarse tanto a los tiempos como a los precios. Esto lo veremos más adelante en los siguientes capítulos. En el siguiente capítulo se nos habla de la economía y la producción. En este capítulo él nos habla de la relación intrínseca que hay entre estas dos, entre la economía y la producción, ya que una está directamente relacionada con la otra, ya que para tener una producción sana, para que una economía sea sana, los precios de los productos que se encuentran dentro de esta tienen que ser bajos, ya que si son muy altos, significa que menos cantidad de población es capaz de acceder a esos productos. Y si menos cantidad de personas es capaz de acceder a esos productos, la producción es imposible que escale, o sea, se va a mantener muy limitada. Por lo tanto, es vital mantener los precios de los productos bajos. ¿Cómo conseguimos esto? Bueno, principalmente mejorando el proceso de producción para que sean más baratos y así se pueda producir mayor cantidad. Una de las causas de la alza de los precios es la especulación. ¿Qué es la especulación? Cuando un comprador o una persona decide que cierto producto o le llega la noticia que cierto producto puede ser que escasee en un futuro. Por lo tanto, este se encarga de comprar o abarcar mucho de ese producto para sí mismo, ya sea para su consumo personal o para su producción. Lo que no se toma en cuenta es que al hacer esto, la escasez que se pudo haber llegado a dar aumenta. Por lo tanto, la situación empeora. Henry Ford defendía que siempre hay que comprar exactamente lo que se necesite, ni más ni menos, ya que como mencioné anteriormente, si se compra en exceso, existe el riesgo de que eso se pueda perder, y si se compra por debajo de lo necesario, eso va a generar más pérdidas. Para hacerlo más eficiente y estable es necesario exactamente comprar lo requerido. Otra medida es aumentar la producción. Esto quiere decir, si en una fábrica nos enfocamos en crear un solo producto o un producto o una familia de productos de una sola naturaleza, esto hará que la producción sea más fácil de llevar y aumente. Si en una fábrica que construimos autos, pero a la vez construimos tanques, pero a la vez construimos aviones, es una aglomeración que es muy difícil de mantener y hace que la producción baje. En el siguiente capítulo, llamado El producto y su valor. Aquí se nos habla de cómo se le ponen los precios a los productos y cómo esto repercute en la población. Muchas veces cuando un empresario quiere bajar los precios de su producto a la hora de venderlo al público, por lo general piensa que esto, o sea, que va a tener menos ganancias. Pero lo que no toma en cuenta es una enseñanza que nos deja Henry Ford en este capítulo, es que aunque se bajen los precios, es muy probable que las ventas se multipliquen. Por lo tanto, se sigue manteniendo la ganancia. Y al tomar en cuenta esto, él la aplicó muchas veces durante sus años manejando la empresa, y esa era una de sus principales políticas. Muchas veces lo que hacían los empresarios era reducir el precio, reducir los salarios de los empleados para así obtener un mayor margen de ganancia. Lo que en verdad lo que termina repercutiendo, como vimos en anteriores capítulos, en que los trabajadores no van a trabajar todo lo que puedan, es decir, no van a dar el máximo, ya que van a sentir que no se les está remunerando con lo que ellos merecen. Y aparte, eso va a hacer que la productividad baje aún más. Si una empresa no es capaz de escalar constantemente su producción, se considera que esta está estancada. Por lo tanto, no está mejorando. Y si una empresa deja de mejorar, quiere decir que se estanca y por lo tanto ya está comenzando a tener síntomas de que puede llegar a caer en la quiebra en algún momento. Para evitar para mantenerse siempre a la vanguardia, Henry Ford siempre se mantenía mejorando, buscando formas de mejorar su producción. De esta forma, él, como siempre buscaba intensificarla, él usaba el sistema obviamente, de las fábricas y las líneas de producción que permitía producir vehículos que no necesariamente estaban vendidos, pero se generaba el producto y ya más adelante el departamento tanto de marketing como de venta se encargaban de hacerle ver a la población de que ese producto era necesario y que aparte estaba a un precio asequible. Por lo tanto, él dejó de lado el modelo de pedido por encargo, o sea, de producir un vehículo
ya cuando se haya pedido, ya que esto, aparte de que impide que la producción pueda escalar, la vuelve mucho más lenta y encarece el precio de los vehículos. Por lo tanto, la tarea del equipo de ventas y el equipo de marketing era hacerle ver a la población de Estados Unidos de esa época que el vehículo no era un producto de temporada. O sea, de que un ejemplo, que en verano se deben comprar el vehículo por el buen tiempo. No, Henry Ford estaba vendiendo la idea de que su vehículo podían venderse en cualquier temporada. O sea, se podían usar tanto en invierno como en verano, como en otoño, como en primavera. En resumen, el mejor producto. Esa era la idea que se le quería dar a la población y gracias a la medida que este adoptó, lo logró hacer posible. En el siguiente capítulo se llama El dinero, el amo o el criado. En este capítulo, principalmente lo que se nos quiere dejar dicho es que una empresa no puede ser esclava o no puede dejarse influenciar por el dinero. ¿Qué quiere decir con esto? Principalmente que si una empresa tiene algún déficit en sus cuentas, ya sea que necesite dinero, necesite ingresos, este no puede refugiarse simplemente en ir a un banco a pedir un préstamo o a solicitar crédito, ya que principalmente eso no va a arreglar el problema. Simplemente va a hacer que la empresa se endeude. Puede ser que salga del problema en el momento, pero más adelante le va a seguir generando pérdidas. Por lo tanto, Henry Ford defendía la idea de que la mejor manera de que una empresa pueda salir adelante, aún teniendo un déficit en sus cuentas, es mejorando aún más su producción. Porque si una empresa principalmente dice, ok, tenemos este déficit, tomamos un préstamo y salimos de eso, no se va a enfocar en mejorar su sistema. Por lo tanto, se va a quedar estancado en ese sentido. Henry Ford, por medio de lo que más adelante él nos explica, es la limpieza doméstica. La limpieza doméstica consiste en un cese de las operaciones durante un tiempo en específico, en el que se examina cada una de las operaciones y se intenta optimizarla lo más posible. Durante este proceso de limpieza doméstica, él trabajó y paró las operaciones como por 2 meses, me parece, y se encargó de optimizar de sobremanera, o sea, llevando de que el tiempo de producción de cada vehículo, disminuyéndolo mucho, y también la cantidad de personas que tenían que trabajar en este. Me parece que para ese entonces, para producir un vehículo, eran como 15 personas. Él lo llegó a reducir por medio de la optimización de las operaciones a que solamente de a 6 a 7 personas, es decir, prácticamente la mitad, podían realizar, o sea, podían producir un vehículo. Esto no quiere decir que el resto de trabajadores que trabajaban antes eran despedidos, no, simplemente se encargaba de reubicarlos en otras partes de la producción, en otras secciones, para así llegar a aumentar aún más. Y estos obviamente sigan manteniendo su sueldo. Otro aspecto de la limpieza doméstica es que se enfocaba principalmente en lo que mencionamos anteriormente, en producir un producto. En los tiempos de la guerra, muchas de las fábricas de Henry Ford fueron contratadas por el gobierno para producir vehículos militares, lo cual eso que generó que durante ese proceso ellos acumularan muchas piezas que en verdad no usaban, porque eran piezas de vehículos militares. Ya después de que acabó la guerra, eso se quedó ahí. Ellos se encargaron de limpiar eso, de liquidar todo eso, de venderlo y así lograron obtener, o sea, lograron equilibrar sus cuentas. Hasta tal punto que me parece que para enero de ese año, o sea, del año siguiente, ellos debían pagar 50 a 60 millones de dólares, pero le faltaban como 20 millones. Por lo tanto, solamente tenían en su reserva de dinero como 40 millones. Por este sistema de la limpieza doméstica, lo lograron optimizar la producción a tal nivel eh, que producir un vehículo le salía mucho más barato, por lo cual bajaron mucho más sus precios. Al bajar muchos más los precios, lograron alcanzar un público más amplio, lo cual aumentó de sobremanera sus ganancias. Hasta el punto de que estos llegaron a recaudar 70 millones, me parece, 80, es decir, 20 millones más de lo que necesitaban. Esta es una de las lecciones que nos da Henry Ford con su libro. Bien, a mí me toca exponer el capítulo 13, titulado ¿Por qué ser pobre? En este capítulo, Ford nos da su visión sobre la pobreza. Primero que nada, definimos la pobreza como la falta de alimentación suficiente, el albergue y el vestido. Y si bien es cierto que todos tenemos diferentes disposiciones de cómo vivir, algunos queremos vivir más o menos modestos que otros, es totalmente posible erradicar aquella pobreza que nos impide a nosotros recrearnos y hacer nuestras necesidades básicas, como las anteriormente dichas. Ford creía que desde un punto de vista colectivo,
La sociedad necesitaba equilibrar los métodos de producción y de distribución y encontrar así un equilibrio entre la industria y la agricultura. De esa manera, podríamos incrementar la productividad que tenían los trabajadores. Él creía firmemente que en el trabajo está la forma de erradicar la pobreza. Él lo explica con una frase más reducida que dice, el remedio contra la pobreza no está en economías mezquinas, sino en el perfeccionamiento en el método de producción. Ahora, desde un punto de vista individual, que Ford nos dice que este cambio empieza desde el individuo, nos dice lo siguiente, el hombre se olvida de que no hace economía cuando se priva a sí mismo de la productividad. Y aquí es que entramos nosotros con el error principal cuando tenemos dinero o lo administramos, que son los excesos. Y en términos monetarios, esto se traduce en el despilfarro. Por lo diferencia de dos maneras. Hay un despilfarro que es gastar innecesariamente nuestros fondos o ahorrarlos en extremo. Y por lo general, los jefes o dueños de organizaciones e industrias caen en el segundo. Se dice que mientras los jefes industriales sigan colocando el dinero por encima del servicio, el despilfarro siempre existirá. Esto es porque la mayoría de estos prefieren a toda costa adquirir más dinero y se olvidan de desempeñar un buen servicio en los productos que ellos ofrecen. Entonces surge la pregunta, ¿de qué se debe hacer con el capital? Nos dice que desde un punto de vista individual, nosotros como individuos, si un joven adquiere dinero, lo mejor que puede hacer es invertirlo en sí mismo, pues nosotros como individuos somos nuestra propia empresa. Y si no lo invertimos, si lo invertimos en capacitarnos nosotros mismos, generaremos al final más ingresos de los que teníamos. Si lo vemos desde un punto de vista colectivo, se dice, la finalidad suprema del capital no está en aumentar el dinero, sino en procurar que el dinero sea más útil para el mejoramiento de la existencia. Es decir, si nosotros como jefes de industrias, organizaciones, no hacemos que el capital que tenemos mejore las condiciones de existencia de nuestra empresa, traduciéndose en salarios más altos, condiciones mejores de trabajo, siguiendo dándoles trabajo a nuestros empleadores para que puedan llevar una vida digna, el capital no está haciendo su más santo trabajo, que es ese. Siguiente capítulo, por favor. Capítulo 14 es una anécdota de Ford con relación a el tractor y la explotación agrícola a base mecánica. Cuando Ford construye su primer tipo de tractor, llamado el Fordson, que fue en el periodo crítico de la Primera Guerra Mundial, del 17 al 18, él expidió 5.000 unidades hacia Inglaterra, que fueron los más necesitados de ese tractor. Inglaterra se encontraba en una crisis alimenticia, puesto que los campos no tenían quien los trabajara, pues los trabajadores fueron a la guerra y estaban faltos de mano de obra. Además, los tractores de esa época eran sumamente caros, pesados y consumían mucho y no cualquier persona estaba en condiciones de poder tener uno. Sin mencionar que eran muy complicados de operar. Era necesario inclusive tener un ingeniero experto para operar un tractor. ¿Qué hizo Ford? Ford se enfocó en lo que nos dice en el capítulo anterior, la productividad. Él quería que su tractor fuera un tractor ligero, enfocado en la productividad, que pueda rendir mucho más que los otros tractores. Y así nació el Fordson, con un motor de 4 cilindros, un arranque a benzina y funcionamiento por petróleo, que inició a venderse por $750. Era el tractor que mejor rendía de su época y por ello Inglaterra pidió que fueran fabricados y traídos urgentemente allá. Ford tenía la visión con este tractor de dejar atrás el esfuerzo innecesario y rústico, además y mortífero que exigían las actividades agrarias. Quería acabar con ese esfuerzo innecesario que hacían los trabajadores de arar la tierra. Su tractor, visto en la imagen ahí presente, fue tan exitoso que tuvo más de 95 tipos de usos, inclusive usado para los molinos. La visión que Ford tenía para la agricultura era la que ahí se expone. Dice, la agricultura cooperativa está llamada a desarrollarse en tan alto grado que presenciaremos la formación de asociaciones agrarias con sus mataderos especiales, donde los puercos de cría doméstica se conviertan en jamón, tocino y con sus propios molinos, donde el trigo de cultivo propio será convertido en artículos comerciales. Él creía en una sociedad agraria independiente que pudiera producir sus propios productos y ya no necesitara de trabajo forzoso manual, sino ya con fuerza mecánica. Siguiente capítulo. El capítulo 15, titulado Debe haber caridad, es la visión que Ford tiene sobre la caridad. Y aquí tenemos algunas ideas generales que nos exponen lo que él pensaba. La primera es,
La caridad ejercida profesionalmente, además de ser algo frío e impasible, ofende más de lo que ayuda, porque denigra a los que la reciben y embota su propia estimación. ¿Qué quiere decir esto? En esa época estaban empezando a ponerse, por así decirlo, de moda esas organizaciones que con fines, podemos decirlo, oficiales, hacían caridad. ¿Y qué sucede? Que cuando la caridad está hecha desde un punto de vista público y se ve desde un punto de vista comercial y social, y se expone, las personas que son objeto de caridad se sienten ofendidas porque se recalca su inferioridad y se sienten totalmente necesitadas. Entonces, la segunda idea que expone Ford sobre la caridad es la clase de filantropía que sacrifica su tiempo y su dinero para ayudar al mundo a procurar por su independencia es muy preferible a la que se limita a distribuir dádivas, fomentando así el ocio. ¿Qué quiere decir esto? Que, como decía una vieja fábula, si quieres ayudar a un hombre que tiene hambre, no le des pescado, sino que lo enseñes a pescar. Esa filantropía de las personas que se limitan solamente a dar limosna monetaria para que coman algo al rato, aquellas personas que la necesitan, no tiene mucho sentido. Tenemos que enfocarnos en un problema mucho mayor, que es eliminar el hecho de dar limosna. Es decir, que proveer a las personas de trabajo digno y propio para que puedan salir por sí mismas adelante. En la segunda mitad de este capítulo, Ford nos habla desde un punto de vista motivacional para nosotros. Nos dice, entre los hombres no son tantos los derrotados como los que capitulan antes del fracaso. El poder rudo, sencillo y primitivo de lo que llamamos perseverancia es el soberano no coronado del mundo del deber. Básicamente nos dice que el éxito se debe más a la perseverancia y la insistencia de llevar a cabo inteligentemente, claro está, nuestras ideas, y que la mayoría de las personas ni siquiera lo intentan, y esa es la razón por la que el éxito es tan difícil para la mayoría. Como última frase, el capítulo termina con erguíos y poneos en guardia. La caridad es solo la recompensa de los débiles. Así Ford nos llama a usar inteligentemente nuestras capacidades y aumentar siempre la productividad propia. Siguiente capítulo, por favor. En el capítulo 16 nos habla de ferrocarriles. Es una anécdota parecida a la del tractor. En ese entonces, las empresas ferroviarias, para 1914, donde Estados Unidos ya tenía gran gama de rieles esparcidos en todos sitios, las empresas ferroviarias no satisfacían a nadie. En primer lugar, al público, porque las tarifas para transportar la mercancía y para los viajes en las personas eran muy altas. En las altas jornadas de trabajo y los bajos salarios que tenían los empleados también hacía que se disgustaran. Y por otro lado, los empleadores no obtenían la rentabilidad merecida en base al capital que invertían en esas empresas. Es decir, estas empresas ferroviarias no satisfacían a nadie. ¿Qué sucede? En ese entonces, las empresas ferroviarias no eran controladas por su dirección técnica, es decir, por el dueño que las fundó, sino más bien por los accionistas, furistas y todo el sector financiero que incluía esa empresa. Los dueños de las empresas ferroviarias tenían, por así decirlo, las manos atadas y poco podían hacer para cambiar esas políticas. El problema en sí residía en que las empresas ferroviarias estaban apartadas de los principios del buen servicio y no les importaba a ellos proveer a las personas y usuarios de sus ferrocarriles el servicio merecido. Dice Ford al final de este capítulo que hay algo de justicia compensadora en el hecho de que una empresa que no rinde un verdadero servicio carece de prosperidad duradera. ¿Qué quiere decir esto? Las empresas ferroviarias a lo largo de lo que sucedió esos años y del siglo fueron decayendo y eso se debe principalmente a eso, que las empresas ferroviarias no se enfocaron en proveer un buen servicio a sus usuarios para satisfacerlos, porque al final de cuentas ellos son los principales consumidores y la principal fuente de ellos. Sin los clientes no hay empresa. Y por eso, al final de cuentas, decayeron. No utilizaron efectivamente los principios del buen servicio y de la productividad. Gracias. Este capítulo se titula Consideraciones generales, el cual expresa o cuenta que durante la época del desarrollo del motor a gasolina, nadie veía un futuro próspero en este, ya que las personas estaban enfocadas en la electricidad, el cual era el tema del momento. Ford se tuvo un encuentro con Thomas Edison, el cual fue el padre de la electricidad.
al cual le contó sobre su idea o su proyecto para saber la opinión que éste tendría sobre la idea o el proyecto en sí de Ford. A lo cual Edison dio una vista positiva a la iniciativa de un motor que sea capaz de generar energía y de alimentarse a sí mismo. Este capítulo nos muestra que una idea que difiere a lo tradicional o común suele ser catalogada como una locura o que no tendrá un futuro próspero. Más vale confiar y creer en un proyecto que dejarlo de lado para hacer más de lo mismo. Democracia e industria. Los trabajadores tienen derecho a reclamar por su bienestar. Muchos trabajadores que se sientan abusados dentro de sus puestos de trabajo pueden hacer un llamado para que esto sea cambiado a su beneficio, o así lo describía Ford, ya que llamaba a los trabajadores a no ser conformistas. Es decir, que si muchos tenían un sueldo de $10, que lucharan para así obtener un sueldo de 14, o si trabajaban en promedio unas 12 horas diarias, que buscaran superarse y disminuirlas a 10 u 8 horas diarias. Los empleados son la cara y el motor de una empresa, los cuales deben estar protegidos de muchos peligros debido a que sin estos una industria no sale a flote. Ford explica que un trabajador activo es también socio de la propia compañía o industria. Ford explica que está de acuerdo con las organizaciones de trabajadores que buscan un progreso. Con lo que no está de acuerdo es con las huelgas o los paros industriales. Los futuros horizontes. Hay dos tontos en este mundo. El primero es el millonario que piensa que acumulando dinero puede de alguna manera acumular poder. El segundo, el reformador sin un centavo que piensa que, si tan solo puede tomar el dinero de una clase y dárselo a otra, todos los males del mundo se curarán. Ford dice que el negocio de la vida es fácil o difícil, según la habilidad o falta de esta que una persona muestre en la producción y distribución. Todo es posible. La fe es la certeza de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. Frase de Henry Ford. Y eso es todo, ¿no? Así es.